Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy con toda la intención de dejar nuestra mente en manos de Dios este ratito que separamos de la vorágine de la vida para escuchar algo diferente y no los problemas cotidianos. Vamos a darle muchas gracias a Dios porque nos tiene aquí vivos, sanos, comidos, vestidos, con trabajo, con familia. Siempre habrá motivos infinitos para agradecerle a Dios aunque estuviéramos en cualquier condición. Y la única manera de darle las gracias, de verdad, ya lo hemos dicho, pues es con nuestra vida, con nuestro testimonio. Dice San Juanito que la única manera de decirle a Dios que lo amamos es con nuestros hechos, con nuestras acciones de cada día. Vamos a encomendarnos a Él en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio de este valioso catecismo de la Iglesia, que se dice de manera profunda que todo católico debe tener y leer en su casa dos cosas, dos libros, la Biblia y el catecismo. Y aquí estamos estudiando el catecismo que estarán de acuerdo conmigo que es información muy valiosa, enriquece nuestra fe, hace más sólido lo que creemos, nos da menos miedo el futuro cualquiera que sea. Este es en realidad un resultado pues, de comprender mejor a Dios. Vamos a continuar en el numeral 1480. Y estamos por terminar el sacramento de la confesión, de la reconciliación con Dios, como también lo decimos, recordando que son sacramentos, ni más ni menos que para sanar. Decíamos que, ¿quién es el beneficiado en la confesión? Pues el hombre. Dios no gana nada al perdonarnos a través de sus sacerdotes. Los que ganamos somos nosotros y muchísimo. Estarán de acuerdo conmigo que es hermoso dejar la culpa después de la confesión y comulgar con el corazón abierto a Dios después de haber sido perdonados. Es un regalo de Dios. Pero vamos a continuar ya en el cierre de este capítulo y tema con la celebración del sacramento de la penitencia. Dice el numeral 1480. Como todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente los elementos de su celebración son saludo y bendición del sacerdote, lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición, y exhortación al arrepentimiento, la confesión que reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote, la imposición y la aceptación de la penitencia, la absolución del sacerdote, alabanza de acción de gracias y despedida con la bendición del sacerdote. Este es el procedimiento en general. Claro que a veces por ser breves y cuando hay mucha gente, pues se hace más breve. Simplemente en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya debe uno decir la oración. El sacerdote entonces nos dice, dime tus pecados.
ahora se ha vuelto más práctico. Y el efecto es el mismo, exactamente. Miren, lo importante, ya lo decíamos en la clase pasada de la confesión, es que haya un cambio, es que haya conversión. No que porque el sacerdote me perdona el pecado, entonces vuelvo a pecar y pecar y pecar, al fin que el sacerdote me lo perdona. No, eso nos volvería tibios, ya lo hemos dicho. Pero vamos a continuar, numeral 1481. La liturgia bizantina posee expresiones diversas de absolución en forma deprecativa que expresan admirablemente el misterio del perdón. Cuando ellos dicen, los sacerdotes ortodoxos, que el Dios que por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó sus pecados, y a Pedro cuando lloró amargamente, y a la pecadora cuando derramó lágrimas sobre sus pies, y al publicano y al pródigo, que este mismo Dios, por medio de mí, pecador, los perdone en esta vida y en la otra, y que los haga comparecer sin condenarlos en su temible tribunal, el que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Miren qué bonita oración, ¿eh? En realidad de la iglesia ortodoxa. Es muy bonita, porque miren, nos hace entender de entrada de que pues nadie se escapa de pecar. Solo Jesús, María, Juan el Bautista, José, y párenle de contar. Todos los demás seres humanos que aparecen, empezando con Adán y Eva, que fueron los primeros que cayeron. Miren, estamos ciertos que si Adán y Eva no hubieran pecado, Cristo no hubiera tenido necesidad de venir a redimirnos. Nos hubiéramos salvado solos, puesto que hubiéramos rechazado el pecado desde el principio. Es decir, al diablo, ¿verdad? Para decirlo de otra manera. Voy a repetir esta oración ortodoxa, miren qué bonita. Vale la pena. Que se la dice el sacerdote a quien ya se confesó. Que Dios que por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó sus pecados, y a Pedro cuando lloró amargamente, y a la pecadora cuando derramó lágrimas sobre sus pies, y al publicano, y al pródigo, que este mismo Dios, por medio de mí, pecador, los perdone en esta vida y en la otra, y que los haga comparecer sin condenarlos en su temible tribunal, el que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Miren qué bonito es, ¿verdad? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos absolutamente. Buenos, malos, pecadores, todos. Y Él como juez universal de la creación va a decidir a dónde va a ir a descansar nuestra alma para siempre. Ya hemos dicho que todos los seres humanos creados por Dios desde Adán y Eva hasta el último que ha nacido hoy en el planeta Tierra, vamos a estar vivos eternamente. Adán y Eva están vivos. El rey David está vivo. María está viva. Todos los apóstoles. También los demonios están vivos en el infierno. Sus almas están vivas. Recuerden que dice nuestro Señor en el capítulo 11 de Lucas, porque Dios es un Dios de vivos, porque para Él todos viven, pues sí. Ya hemos dicho que muchas almas viven en el infierno, que es la gran mayoría, hay que decirlo con dolor. Y luego hay muchas almas en el purgatorio y las menos en el cielo. Son los tres destinos de todas las almas, de todos los seres humanos, de todas las razas, todos los colores, todas las épocas. Y lo impresionante, amigos, hay que entender que nuestra mente, que es el alma, mi mente es el alma. Por lo tanto, mi mente no va a morir nunca. Hay que entenderlo, ¿eh? Mi cuerpo se va a morir, pero dice el libro de la sabiduría en la Biblia que eso va a ocurrir cuando Dios corte la hebra de plata que une al cuerpo con el alma. ¿Qué es decir? Es la mente. Miren, amigos, decir alma
decir espíritu o decir mente es lo mismo exactamente. Es lo mismo, equivale. Recuerden que solo el ser humano tiene un alma espiritual, es decir, racional, semejante a Dios. Pero es lo mismo, es la mente. Seguimos hablando de la mente. Por eso es tan importante dominar lo que pensamos, lo que le metemos a nuestra mente. Y por eso la palabra de Dios es tan eficaz en una mente chiquita como la nuestra para iluminarnos, para enseñarnos el camino correcto. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Miren, como vemos aquí, todo el mundo ha pecado. El rey David, recuerden que violó a una mujer casada. Pedro negó a Jesús y además lo quiso desviar de su camino. Acuérdense que Jesús hasta le dijo, aléjate de mí, Satanás, a Pedro, ¿eh? O sea, no tengamos miedo de acercarnos a Dios. El hijo pródigo es mencionado aquí. La prostituta pecadora que se abraza de los pies de Jesús y con sus lágrimas los enjuaga y con sus cabellos los seca. Todos pecadores, ¿eh? Pero algo importante en el caso de todos ellos, todos se convirtieron, todos cambiaron. La pecadora se convirtió, el hijo pródigo regresó y obedeció, el publicano cambió su vida. Por eso estamos hablando de que la confesión no es para ir a tirar ahí mis porquerías indefinidamente, no. Es una herramienta para alcanzar mi conversión. Por eso se aconseja confesarse con el mismo sacerdote, para que el sacerdote detecte esos pecaditos, constantes, ¿verdad? Que los confiesa uno y otra vez, una y otra vez. Que ahí es donde un guía espiritual le dice al pecador, oye, ya me has confesado esto 20 veces, cambia. Si no cambias, pues no tiene sentido que vengas a confesarme otra vez. Oiga, padre, volví a hacer lo mismo. No. Miren, recuerden que Dios lo que quiere de nosotros es que nos dominemos a nosotros mismos. Muy importante para Dios, de parte nuestra. Para nuestro Señor, un ser humano que se domina a sí mismo está mucho más cerca de Él. Por eso nos mandó el ayuno como mandamiento, no como sugerencia. Ayunar es una obligación del que quiere encontrar estas profundidades. Que nunca ha ayunado, pues cualquier tentación lo derriba. Cualquier espejismo lo hace caer. Para eso es el ayuno. Sobre todo los ayunos pesados, de edad de 24 horas. Porque si yo domino el estómago, voy a dominar la mente, voy a dominar mi órgano sexual, voy a dominar el hígado. Ustedes me entienden de lo que hablo. Pero si no tengo dominio de mí mismo, voy a ser una piedra rodando, sin destino. Por eso es muy importante entender que la confesión nos direcciona hacia la salvación. O sea, no es un recurso para estar confesando el mismo pecado una y otra vez, ¿eh? Aguas. Eso está mal entendido. No es para eso la confesión. Pero continuamos en el numeral 1482 de este catecismo. Y dice, el sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria, en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos dan gracias por el perdón recibido. Así la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertadas en una liturgia de la palabra de Dios, con lecturas y homilía, examen de conciencia dirigido en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias en común. Esta celebración comunitaria expresa más claramente el carácter eclesial de la penitencia. En todo caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, el sacramento de la penitencia o la confesión es siempre, por su naturaleza misma, una acción litúrgica, por tanto, eclesial y pública.
Miren, no sé si les ha tocado alguna vez una absolución así. A mí me han tocado varias veces. Y muchas de las veces se hace por necesidad. En todas las que me tocó participar fue porque el padre estaba solo. Y había muchísima gente que quería confesarse para poder comulgar en la misa que él mismo iba a celebrar. No tenía otro compañero sacerdote para ayudarlo a confesar. Entonces llevan a cabo esta confesión. Yo he participado y fui absuelto, donde dice el sacerdote, piensen en todos sus pecados, pídale perdón a Dios. Y al final, como dice aquí, se reza un Padre Nuestro y el sacerdote otorga la absolución a todo el grupo. Tiene el poder para hacerlo. Pero son casos excepcionales. La iglesia no lo recomienda como algo como me da para facilidad o para hacer, no, solo es en casos de emergencia o necesidad. Pero sigue diciendo el numeral 1483. En caso de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. La necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable. De manera que los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. Miren, es lo que les decía, es en las que me tocó participar, donde el pobre párroco estaba solo, ¿verdad? Abandonado a todos los quehaceres. Y una colonona esperando confesarse, pues ¿cómo? Ahí el sacerdote, como vemos, tiene toda la autoridad de, en un solo evento, preparar a un grupo. Pero no de que lleguen y se formen y hagan la bolita, no, tienen que participar en todo el ritual. Se empieza con un Padre Nuestro, luego se empieza con oraciones, luego se lee un poquito de Sagrada Escritura, y luego el Padre hace reflexionar a todos, ¿verdad? Lo que iban a confesarle en el confesionario, y entonces otorga la absolución general. Porque como dice aquí, miren, ¿qué pasaría si el sacerdote pues no puede? Condenaría a los pecadores a seguir cargando sus pecados, ya con el deseo de pedirle perdón a Dios. Hay que entender esto. No absorbe al público en general, no, a los que están pidiendo reconciliarse con Dios. Es muy justo esta confesión grupal en este sentido, que no la debemos usar como práctica, ¿verdad? Lo mejor es enfrentarnos con el sacerdote y su presencia para recibir más potentemente el perdón de Dios a través de su absolución. Pero sigue diciendo aquí, en este caso donde no hay suficientes sacerdotes, los fieles deben tener para la validez de la absolución el propósito de confesar individualmente sus pecados graves en su debido tiempo. Al obispo diocesano corresponde juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general. Una gran concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones no constituyen por su naturaleza ocasión de la referida necesidad grave. Miren qué interesante. No es porque es un grupo grande, no. Debe ser un grupo grande que está pidiendo la confesión y que no puede recibirla porque no hay suficientes sacerdotes. Hay que recordar que Dios es maravilloso, es generoso, al pecador siempre lo va a recibir. Miren, siempre que nos gane la contrición que ya hemos dicho, es decir, que nos sintamos incómodos porque ofendimos a Dios y busquemos su perdón, eso le gusta mucho a Él.
Porque como hemos dicho, ya sabe Él que pecamos y cómo lo pecamos, cómo lo hicimos. Y en cierta manera, pues, como nuestro Padre se pone triste. Hasta que no vayamos con su hombre sagrado, el sacerdote, y le confesemos al sacerdote, oye, vengo a confesarte esto que Dios ya sabe y que está molesto conmigo por haberlo hecho. Perdóname, sacerdote. Esa es la realidad. No como los protestantes, ya que ya hemos dicho que dicen, no, yo cómo voy a confesar con un hombre igual que yo o peor, lo cual es verdad. Dice, no, yo me confieso directamente con Dios. Ustedes han oído esa respuesta, pero qué respuesta tan absurda que aleja al hombre de la salvación, sin duda. Miren, acabamos de leer en las lecturas de ayer cómo nuestro Señor les entregó el Espíritu Santo a los 12, nada más a los 12, ya resucitado. Así como mi Padre me envió, los envío yo a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Juan 20. Miren, de eso estamos hablando en este momento. Sí, el sacerdote puede ser igual que yo y peor, pero él está ungido. Él está seleccionado por Dios para que en su nombre nos perdone los pecados. En el Antiguo Testamento ya decíamos que los judíos afirmaban que solo Dios puede perdonar los pecados. Por eso cuando veían que Jesús le decía a alguien, tus pecados te son perdonados, se burlaban. Porque decían, pues ¿quién es este? Si sabemos que solo Dios perdona los pecados, tenían razón. Donde les falló es que estaban frente a Dios, hombre, y no lo supieron reconocer. Porque Dios hombre se manifestó en el mundo humildemente, sencillamente, como otro hombre más. Dice San Pablo, el que era de origen divino no se comportó con ninguna superioridad como ser divino, sino al contrario. Perdón, fíjense, se dejó maltratar, golpear, escupir, orinar, clavar y matar humanamente. Miren, ¿por qué hizo eso Jesús? Es para demostrar que el mal no va a triunfar nunca, ¿eh? No importa el horror que cause, no importa el escalofrío que veamos a veces por la maldad, el bien siempre ha triunfado y siempre va a triunfar. Nada más vean cómo salió nuestro Señor Jesucristo del mundo, lo hemos comentado varias veces. Les comparto la imagen que tan grabada está en nuestra psique. Así salió del mundo Jesús, fíjense, fue la despedida por andarse metiendo con los hombrecitos, eh, hormiguitas, fíjense, por venirnos a salvar. ¿Con qué le pagó la humanidad? Es terrible esto, de verdad se los digo. Se vuelve incomprensible cuando entendemos el amor que Dios nos tiene con el que nos sostiene. Pero vamos a continuar en el numeral 1484. La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Y esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos, se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Hijo, tus pecados están perdonados. Como le dijo Mateo, aquel paralítico de la camilla, como se acordarán. Marcos capítulo 2, versículo 5. Es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de él para curarlos, los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Por tanto,
La confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la iglesia. Y esto, miren, decíamos que también, y recuerdo, para remachar el final de este tema, que en la misa nuestros pecados veniales quedan perdonados. Recuérdenlo bien, es muy valioso esto. Y decíamos que si participamos en la misa, no es solo oír misa, como decían las abuelitas, eso no sirve de mucho. Fíjate que las abuelitas decían, ¿ya fuiste a oír misa? No, no vamos a oír misa, vamos a participar en el culto de adoración a Dios. Esa es la misa. Porque, se lo digo porque para obtener este perdón de los pecados veniales en la misa, debemos cantar, arrodillarnos, rezar, reflexionar, pero reflexionar en serio, escuchar la palabra de Dios, reconocernos pecadores y al final vamos a salir como personas recién bañadas, como se lo dijo Jesús a los apóstoles, después de la primera misa, que fue la última cena. Se lo dijo después ya cuando estaba en el lavatorio de los pies. Ya, ustedes ya están limpios todos, pues se acaban de bañar, acababan de salir de misa y comulgaron, bueno, excepto uno, Judas Iscariote, por haber comulgado sin estar en gracia, lo pagó con su propia vida, como sabemos. Y queda el ejemplo para siempre de que no se debe comulgar si no se está en gracia. Recuerden que Judas tenía las 30 monedas ahí en su bolsa y estaba comulgando ahí en la mesa de la última cena. Se le pasó por alto que Jesús ya sabía todo lo que había hecho. Por eso cuando dijo voy a mojar un bocado y a quien se lo dé, ese es. Y se lo dio a Judas. Pues claro, Jesús ya sabía lo que había hecho Judas. Pero todos los demás salieron limpios, recién bañados. Y miren, recuerdo brevemente, desde que empieza la misa, la primera oración o rezo de los fieles es, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Miren, si no vivimos esa oración, pues no. Yo recuerdo cuando uno estaba convertido, yo ni he tomado en cuenta las oraciones. Yo estaba pensando en el fútbol, ¿verdad? ¿Cómo fue a fallar el penal de este jugador? ¿Verdad? O estaba pensando en sexo desordenado con alguna niña, ¿no? Estoy confesando. Y miren, fui durante 33 años a misa y nunca recé el yo pecador para limpiarme. Nunca, ni sabía. Pero miren, ahora que lo sé, no dejo pasar un yo pecador en la misa porque es verdad. Si vamos todos los domingos entre la semana, nos raspamos con otros, ofendimos, nos ofendieron, contestamos, nos vengamos. Tanta cosa. Pecados veniales, ¿eh? Que no ponen en riesgo nuestra amistad con Dios. Por eso la misa hay que aprovecharla. Y después del yo pecador viene el Kyrie famoso, que decimos, Señor, ten piedad de nosotros, porque no merecemos estar aquí, somos pecadores. Cristo, ten piedad de nosotros, es decir, ten compasión, no merecemos estar. Y así, miren, toda la misa estamos pidiendo perdón, en el Gloria, en el Padre Nuestro, y hasta el final, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren, porque sin paz, ¿cómo podemos invitar al Cordero de Dios a entrar a nuestra casa? Y lo dice el sacerdote, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y que contestamos hasta el final de la misa, ¿eh? Señor, yo no soy digno de que entres en mi cuerpo, pero una palabra tuya bastará para que quede completamente sano.
Y miren, la palabra de Cristo es la que les dio a todos los que curó. Quiero, quedas curado. Quiero, ve, levántate y camina. Igual. Pero hay que salir como en la confesión, no volver a cometer los mismos defectos, sino tratar de mejorar. Igual que en la confesión individual, pues tratar de ya no cometer esas fallas, esos vicios, esas malas actitudes, porque esos son los pecados siempre. Ofensas a Dios, a los hombres, a nosotros mismos. Y miren, muchas veces por falta de dominio de nuestros propios cuerpos, lo que nos lleva a pecar, a contestar feo, a ser imprudentes. Si tuviéramos más control sobre nosotros, viviríamos más en paz con nosotros mismos y también con todos los demás. Pero miren, vamos a leer un resumen brevemente sobre este sacramento de la confesión, que es fundamental para la salud del alma, estarán de acuerdo. No hay otra manera de que pudiéramos estar limpios. Como si nunca nos hubiéramos confesado, podríamos estar ahorita en este momento limpios, no, hombre. Lo más probable es que no estaríamos aquí. El pecado ya nos habría podrido. El demonio ya nos había hecho trizas. Esa es la realidad. Dios viene y nos rescata con la confesión. Nos limpia una y otra vez. Porque vamos a pecar mientras estemos vivos. También hay que ser conscientes y pensar honradamente. No hay hombre perfecto, hay ningún hombre se dominó a sí mismo completamente como Jesús dio, ¿no? De hecho, dice Santiago en su carta, porque ningún hombre ha dominado la lengua, fíjense nomás con eso. Ninguno. Si un miembro tan pequeñito como la lengua lleva todo el cuerpo al infierno, dice Santiago. No, no es fácil el dominio de sí mismo. Pero vamos a ver este resumen sobre la confesión, perdón. Numeral 1485. En la tarde de Pascua, el Señor Jesús se mostró a sus apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Y miren, de esta idea nace la confesión en la tierra. Jesús le entrega el poder de perdonar los pecados, que es exclusivo de Dios, también a los suyos. No para que perdonen en el nombre propio, sino en el nombre de Dios siempre. Recuerden que el sacerdote no tiene ningún poder, él, como ser humano, para perdonarnos los pecados. Es el Cristo que habita en él, por la ordenación, el que nos perdona los pecados. Pero dice el numeral 1486, el perdón de los pecados cometidos después del bautismo es concedido por un sacramento propio llamado sacramento de la conversión, de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación. Fíjense cómo los ponen como equivalentes. Es el llamado sacramento de la conversión, en primer lugar, de la confesión también, de la penitencia, ya lo vimos también, y de la reconciliación con Dios. Pero miren, si no hay una conversión verdadera, la reconciliación con Dios no puede ser firme, fuerte, permanente. Porque si nos reconciliamos con Dios solo 3 días y luego pecamos gravemente y mandamos esa amistad al caño, pues no sirve de mucho. Hay que ser constantes. Ya decíamos que Dios quiere fieles adultos, maduros. Somos padres de familia. Tenemos hijos y nietos que nos ven como ejemplo. Hay que vivir nuestra fe para nuestro propio bien y de paso evangelizamos a los demás. Pero sigo leyendo el numeral 1487 de este resumen sobre la confesión. Quien peca lesiona el honor de Dios y su amor.
su propia dignidad de hombre llamado a ser hijo de Dios y el bien espiritual de la iglesia, de la que cada cristiano debe ser una piedra viva. Y esto es real, lo hemos dicho. Quien peca lesiona el honor de Dios y su amor. Y dicen, hay gente que cree que se puede esconder para pecar de Dios, es decir, para ofenderlo. No, hombre, estemos conscientes que no. Y cualquier agresión contra el amor de Dios lo ofende. Cuando yo ofendo a un hermano, estoy ofendiendo a Dios. Porque en el rostro de cada uno de nuestros prójimos, sin duda estamos viendo el rostro de Cristo, está bien manifiesto en la Biblia. ¿En quién debo ver en el rostro de mi esposa? A Jesús. ¿A quién debo ver en el rostro de mis hijos? A Jesús. ¿A quién debo ver en el rostro del indigente que me pide un taco? A Jesús. Muy bienvenida, Georgina. Me da mucho gusto que haya podido entrar, de verdad. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Así es de que, amigos, esto es real. O sea, nosotros debemos estar convencidos de que es un sacramento para convertirnos, no solo para limpiarnos y seguir embarrándonos, no. Hay que hacer un gran esfuerzo. Pero dice aquí, numeral 1488 de este mismo tema, y es algo muy profundo. A los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado, y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la iglesia y para el mundo entero. Y miren, les comparto esta imagen porque es muy interesante. Hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué no te confiesas? Dicen, pues yo no peco, no robo, no mato, no me meto con nadie. Y piensan que es que ya por eso están libres de pecado. Por supuesto que no. Ya decíamos que no hay hombre que no sea pecador. Y cuando el hombre oculta su pecado, le va peor ante Dios, ¿eh? ¿Y cómo se sentirá Dios que conoce nuestros pecados mejor que nosotros, eh? Dios tiene el detalle de nuestros pecados más perfecto que como los podamos recordar. ¿Cómo podemos negarlos? ¿Cómo podemos decir yo no peco, verdad? Hombre, miren esta imagen, es muy bonita. Dice aquí, cuando intentas explicarle a Jesús los graves problemas por los que pasas. Y eso es verdad. A veces la gente que sufre un poco piensa que, pues en realidad sufre demasiado, no, hombre. Miren esta escena donde está hablando con el actor que interpretó a Jesús en la película de la Pasión. Pero se aprovecha para reflexionar en esto. Sí, ¿cómo le podemos decir a Jesús que estamos sufriendo mucho? Ojalá entendamos esto. Fíjense, al que murió crucificado le decimos, oye Señor, tengo hambre, oye Señor, no tengo dinero, oye Señor, me duele un diente. No, es muy importante entenderlo a través de este misterio, de este sacramento. Hay que aceptar que somos pecadores. Y como el gran Carlo Acutis, cuando le llegaba la angustia, el dolor fuerte, fíjense, de las radioterapias, de la quimioterapia. Recuerda que murió de cáncer de leucemia a los 15 años. Y cuando más sufría mientras estaba aquí en en la tierra, él decía, Jesús, tú sufriste más. Fíjense cómo se consolaba. Esto es algo muy verdadero, que deberíamos aprenderlo del gran Carlo Acutis. No importa que estemos sufriendo, amigos, seamos honrados, ¿eh? Es justo decir, Señor, estoy sufriendo, me duele mucho, pero tú sufriste más. Ahí está la escena. Y si me permiten, también podemos aplicárselo a la Santísima Virgen María. También podemos decirle a María, María, tú sufriste más. Ya hemos comentado aquí cuánto sufrió María. Un embarazo no deseado, tienen que huir con su niño, pero antes de eso tienen que ir a empadronarse a Belén, no encuentran dónde dormirse ahí en un rinconcito.
termina teniendo a su hijo en un corral, en el pesebre del corral. Miren, si no es eso sufrir, pues, que me explique alguien qué es sufrir. Aquí hay mujeres escuchando esta clase y tienen hijos. Yo les preguntaría, levante la mamá que está aquí, que haya tenido un hijo en un corral y ponerlo en un pesebre, levanten la mano. Miren, a María le tocó sufrir y hasta el final le tocó ver agonizar a su hijo 6 horas, clavado en la cruz. Por eso, miren, les confieso algo, yo no comprendo este sufrimiento tan grande de Jesús y de María, pero seguramente es para animarnos a nosotros, que si ellos sufrieron tanto, pues nosotros no debemos quejarnos por lo que nos toque sufrir, porque no nos creó Dios para vivir en este mundo, recuérdenlo muy bien. Nos creó para vivir eternamente en su casa, en el cielo, en la Jerusalén celeste, donde ya nadie nace, nadie muere, no hay enfermedad, no hay dinero, no hay tiempo, no hay sexo, no hay trabajo, no se pagan impuestos, pero hay que pasar la prueba mientras estamos aquí en la tierra. Solo los que pasen la prueba van a vivir esa vida. Y decíamos que los que no completen el pago pues van a ir a parar al purgatorio. Y los que rechazaron a Dios, pues van a ir a donde eligieron en su vida, al infierno eternamente. Todos van a su elección, ya hemos dicho. Yo les preguntaría, ¿quieren ir al cielo? Levanten la mano. Pues aplican restricciones, ¿eh? Pero si queremos, podemos lograrlo. Pero si nos distraemos y nos volvemos de repente tibios, podemos parar en el purgatorio. Y si queremos disfrutar el mundo de una vez y agandallando y robando y matando y con mucho dinero y muchas... Órale, ahí está el infierno también disponible. Pues cada quien toma esa decisión íntima entre el alma y Dios. Pero continuamos, queridos amigos. Numeral 1489. Volver a la comunión con Dios después de haberle perdido por el pecado, es un movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso de la salvación de los hombres. Es preciso pedir este don precioso para sí mismo y para los demás. Miren, Dios recuerden que es el Padre perfecto. ¿Y qué quiere un Padre perfecto para todos sus hijos? Que a todos les vaya bien, que todos se salven. Yo no creo que ninguno de nosotros va a querer que a un hijo le vaya bien y a otro hijo le vaya mal. Eso es imposible. Si amamos a nuestros hijos, nuestro amor y nuestra intención es que a todos les vaya bien. Así es Dios. Sobre todo que a todos nos creó, ya decíamos la clase pasada, con el mismo amor. Dios creó con el mismo amor al Papa León XIV que al niño que limpia parabrisas aquí en la carretera Colotlán. Los creó con el mismo amor. Sus destinos los han definido las acciones humanas, el medio humano. Ya decíamos que hay niños pobres por los hombres, por los gobiernos malvados, por el egoísmo humano. Por eso hay niños pobres, no porque Dios mande que haya niños pobres. Pero continuamos 1490 en este resumen sobre la confesión. El movimiento de retorno a Dios, llamado conversión y arrepentimiento, implica un dolor y una aversión respecto a los pecados cometidos y el propósito firme de no volver a pecar. La conversión y por tanto mira al pasado y al futuro, se nutre de la esperanza en la misericordia divina. Y esto es real, ya lo habíamos dicho. Y miren, todos los ejemplos de la Biblia son bastante ilustrativos. Todos, ¿eh? Miren, recuerden, por ejemplo, el caso de María Magdalena.
que estaba poseída por 7 demonios y era prostituta. Pero se acerca a Jesús pidiéndole perdón. Dios la perdona y le dice lo de siempre, ve y no peques más. Y miren, ¿en qué se convirtió María Magdalena, amigos? En la primera discípula después de María, del hombre Dios. Es decir, María Magdalena podemos estar segurísimos que se alejó del pecado. Se alejó, por supuesto, con rechazo de la prostitución. ¿Está claro? Miren, ¿y qué tal a la adúltera que le presentaron a Jesús en el templo? Y le dijeron, oye, Señor, a esta mujer la encontramos ahora sí que con las manos en la masa. Y dice la ley de Moisés que debe morir a pedradas. Fíjense, esperaban que dijera Jesús, sí, hombre, preparen piedras, ¿verdad? Sáquenla de aquí nomás para no salpicar sangre. Claro que no. Fíjense cómo contestó Jesús, lo sabemos bien, ¿eh? Les dijo, está bien, vamos a hacerle así, pero el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y miren, esto es muy bueno y saludable para el alma recordarlo siempre cuando queramos meternos en lo que no nos importa. Perdónenme por expresarlo así. Que a veces nos hace muy fácil culpar, fulano es de esto, fulano es lo otro. No, no hay que arrojar piedras, ¿eh? Cuidado. Es una buena práctica en la vida no tirarle piedras a nadie. ¿Por qué? Porque podemos estar peor de al que le estamos tirando la piedra. Y lo peor, se lo repito, es que Dios ya sabe. Dios ya sabe. En la escena, si recuerdan, dice que Jesús les preguntó, al que esté libre de pecado, tírenle la primera piedra. Y dice que Jesús se puso a escribir en el suelo, en el polvo del suelo, en el templo. No se sabe qué escribió, pero muchos dicen que empezó a escribir los pecados de cada uno de los que estaban ahí. Y dice, acuérdense, dice la Biblia, dice, cuando dijo eso Jesús, todos empezaron a alejar, comenzando por los más viejos, pues claro, claro, los que estamos viejos sabemos más que los chavitos de esta relación con Dios. Pero miren, ¿cuál fue el diálogo? Se levanta Jesús y le pregunta, ¿qué pasa, mujer? ¿Nadie te ha condenado? ¿Se acuerdan? Y le contesta ella todavía llorando, no, Señor. Y le dice Jesús, tampoco yo te condeno. Fíjense qué respuesta, amigos. Tampoco yo te condeno. Y viene la respuesta que estamos estudiando en este momento. Ve y no vuelvas a pecar. Ahí está la clave de la confesión, de la conversión. No hay otra, ¿eh? Fíjense cómo no le dice Jesús, ya tus pecados te son perdonados. Síguele ahí en tu esquina de prostitución, ¿verdad? Yo te voy a proteger. No, ¿eh? Le dice, ve y ya no vuelvas a pecar. Ya no peques y estarás limpia. Y miren, sabemos de sobra que estas mujeres siguieron a Jesús. Está claro. Recuerden que del primer grupo de la iglesia que aparece en Hechos de los Apóstoles eran 120 personas. Miren, eran 12 apóstoles, 12 sacerdotes y eran 72 laicos, recuérdenlo. Dice el capítulo 10 de el Evangelio de San Mateo. Y después de esto, es decir, después de haber ordenado a los 12, llamó el Señor a otros 72. Y los mandó por delante de ellos para que fueran anunciando que ahí iba el Señor. Miren, todos llevamos 12 más 72 son 84. Para 120 son 36. Es decir, 36 mujeres. Dice el capítulo 8 de Lucas, perdón, es de Lucas, ¿eh? También el capítulo 10 de Lucas sobre los 72. ¿Sí? Y dice el capítulo 8 que a Jesús lo seguían muchas mujeres. Hasta mencionó María, fulanita, la mujer de Cusa.
un soldado romano. María, María Magdalena, y dice, y muchas otras que los servían con su ayuda y sus necesidades. Está claro. Así, amigos, cuando seamos perdonados en la confesión, la intención es no volver a pecar. Esto no es un juego, ¿eh? Ni una ruleta. Hay que tener cuidado. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 1491 de este catecismo. El sacramento de la penitencia está constituido por el conjunto de tres actos realizados por el penitente y por la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. Ya decíamos, y miren, lo hemos dicho, solo se va a confesar quien quiere, quien siente la necesidad. Hay millones de católicos que no se confiesan nunca, porque en su interior piensan, pues yo no robo, no mato, no me meto con nadie. Fíjense, ya con eso creen que no, cuidado. Y ni siquiera van a misa y se dicen católicos. Llega el censo del INEGI, ¿qué religión profesas? Católico ponen, pero pues, no guardan los mandamientos, nunca van a misa, tienen 20 años que no comulgan, mucho más que no se confiesan, nunca han ayunado, nunca le han ayudado a la iglesia, cuidado. Dios nos invita, repito una vez más, a que seamos derechos. Y entonces si Dios nos ayuda y nos levanta, sin lugar a dudas, como lo ha hecho con generaciones y generaciones en el pasado. Dice el numeral 1492, el arrepentimiento, llamado también contrición, ya lo veíamos, debe estar inspirado en motivaciones que brotan de la fe. Si el arrepentimiento es concebido por amor de caridad hacia Dios, se le llama perfecto. Si está fundado en otros motivos, se le llama imperfecto. ¿Qué otros motivos pueden ser? Ya decíamos, temor a que Dios me castigue. Me confieso porque me da miedo que Dios me castigue por lo que hice. Mejor voy y me confieso. Y no, voy y me confieso porque ofendí a mi Señor. ¿Cómo me atreví? ¿Cómo osé? Ya conociéndolo, sabiendo lo bueno que es conmigo. Esas son las diferencias. El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que se acuerda tras examinar cuidadosamente su conciencia. Sin ser necesario de suyo, la confesión de las faltas veniales está recomendada vivamente por la iglesia. El confesor impone al penitente el cumplimiento de ciertos actos de satisfacción o de penitencia para reparar el daño causado por el pecado y restablecer los hábitos propios del discípulo de Cristo. Solo los sacerdotes que han recibido de la autoridad de la Iglesia la facultad de absorber pueden ordinariamente perdonar los pecados en nombre de Cristo. Y por último, dice aquí el numeral 1496. Los efectos espirituales del sacramento de la penitencia son, en primer lugar, la reconciliación con Dios, por la que el penitente recupera la gracia. Dos, la reconciliación también con la iglesia. Tres, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. Cuatro, la remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia del pecado. Ya decíamos que las penas temporales incluyen, por ejemplo, un vicio que tengo y no me lo puedo quitar, pues ¿cómo me lo van a perdonar si lo sigo practicando? Esas son las penas temporales. Tengo mal genio y me comporto mal en mi casa y no me lo quito, pues la pena temporal sigue sobre mí.
No es hasta que me quito esa pena temporal, eso que afecta a los demás y a mí mismo, que supero la pena temporal por el pecado. Sí, la paz, también se obtiene la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual, el acercamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Esto es cierto, miren. Cuando nos confesamos y comulgamos, estamos más fuertes espiritualmente, aunque no lo crean. Podemos enfrentar al demonio con más fuerza, rechazarlo con más autoridad. Que miren, cuando comulgamos, nos convertimos en un sagrario viviente, en una custodia, con el Santísimo allá dentro de nuestro cuerpo. Eso somos. Miren, si se pudiera ver esto con un aparato especial, cuando comulgamos, nuestro cuerpo brilla, así como la Virgen de Guadalupe, porque lo que brilla en la Virgen de Guadalupe es precisamente su hijo que está en el seno, en el centro. Por eso, si comulgamos y ya vamos brillando, pues no debemos pecar. Porque si pecamos fuertemente, el Señor se sale, ¿verdad? Nos abandona por el pecado. Hay un chiste muy bonito y se los cuento, que había un anuncio por ahí en el periférico, ¿verdad? Que decía, aviso importante, después de 80 por hora, nos bajamos. Atentamente, el Espíritu Santo y el ángel de la guarda. Es real. O sea, el Señor nos va a proteger siempre que estemos guardando sus mandamientos. Dios y el Espíritu Santo no nos van a proteger robando algo o secuestrando a alguien. Creo que se entiende. Esto es muy importante entenderlo. La reconciliación con Dios debe ser una conversión ya para siempre. Ya decíamos, pecados y defectos vamos a tener siempre, pero hay que luchar contra ellos. Y hay que luchar en especial contra aquellos que dañan a los que viven con nosotros, en nuestra comunidad, en el trabajo y a nosotros mismos. Y dice aquí numeral 1497. La confesión individual e íntegra de los pecados graves, seguida de la absolución, es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la iglesia. Sí, si tengo pecados graves y no me confieso, no estoy reconciliado con la iglesia. Voy a misa como un extraño, con un grupo de personas a las que no pertenezco por mi actitud, no porque nadie me rechace. Hay que entenderlo bien. Y por último, numeral 1498, para cerrar este tema, precisamente de la confesión. Mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales, consecuencia de los pecados. Y esto es real. Bien, ya decíamos, y ahorita estamos en año jubilar, si se acuerdan. Por lo tanto, hay más oportunidad de lograr indulgencias plenarias. Y decíamos que es mejor lograrlas para familiares nuestros, amigos nuestros que estén en el purgatorio, porque no entendieron esto mientras vivieron y se fueron distraídos, si me permiten la expresión. No están en el purgatorio es gente que murió con soberbia o con sexo desordenado o murió con envidia. Eso es lo que se están limpiando en el purgatorio, ya que ellos mismos no se lo quitaron aquí. Porque decíamos que con esos defectos humanos no se puede entrar al cielo donde todos son perfectos, todos son exactos, todos están alabando a Dios de una manera que nuestra mente no comprende aún. Pero miren, esta indulgencia plenaria surge de las palabras de Jesús a Pedro, cuando le dice, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no, les quedarán sin perdonar. Y le dijo exactamente, a quien tú le abras aquí en la tierra se obedecerá en el cielo. Y a quien tú cierres aquí en la tierra también se va a obedecer en el cielo. Y miren, no solo un poder, como decíamos,
El perdonar los pecados del pueblo pues, es un don en primer lugar. Más que una orden y un poder litúrgico, es simplemente la caridad de Dios manifestada en la autoridad del Papa, que solo el Papa puede otorgar la indulgencia plenaria, solo él. Los obispos pueden otorgar indulgencias, pero no plenarias. Así que hay que aprovecharlas. Miren, basta con ir a cualquier templo, entrar por la puerta central. Si estamos en gracia, rezar un Padre Nuestro, pedir por las necesidades del Papa y mencionarle a Dios el nombre de quien queremos que salve del purgatorio, si está ahí. O si no, decirle, Señor, salve uno de mis familiares que tú quieras que esté en el purgatorio, que se fue distraído de aquí del mundo. Y es muy valioso para nuestros familiares. Imagínense un abuelo, un tatarabuelo que pasa del purgatorio al cielo por nosotros. ¡Qué grandiosidad! Si Dios nos lo concede, algún día nos veremos en el cielo y nos van a abrazar. Ay, gracias por haberme sacado del purgatorio, donde se sufre tanto. Y el fuego es la vergüenza, ¿eh? Ese es el fuego en el purgatorio. La vergüenza de no haber podido dominar el pecado y los vicios. Pero, queridos amigos, ahí terminamos nuestra clase por el día de hoy. Vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor, que como decimos, es tan bueno con nosotros, que nos tiene vivos, sanos, comidos, bebidos, vestidos, con familia, con trabajo. Es más que justo ofrecerle nuestras vidas para hacer que brille su enseñanza en el mundo, ¿verdad? Por lo menos los que vamos entendiendo, de ser buenos con todos los demás. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Mauricio, felicidades por tu primo hermano que ahora ya es sacerdote. Una bendición para Muchas tu familia y gracias. para la iglesia. Muchas Buenas felicidades. noches. Gracias a todos, bendiciones. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenas Buenas, noches a todos, que descansen. buenas Igual, noches a todos. Feliz inicio de semana en bendiciones. sus actividades. Gracias, Jaime. Te veo